Hola exploradores. Hoy os traigo a un sitio increíblemente bello y poco conocido en Zaragoza, el Cañón de Mesa. Este escondite natural es ideal para quienes buscan un poco de aventura y paz en medio de la naturaleza. El Cañón de Mesa se ubica dentro del Parque Natural del Monasterio de Piedra, un lugar ya famoso por sus cascadas y jardines mágicos. Pero hoy nos vamos a adentrar en los secretos del cañón. A lo largo de siglos, el río Mesa ha ido tallando este cañón. Sus paredes de piedra caliza se alzan con orgullo, creando un paisaje que te robará el aliento. Si te encanta el senderismo, aquí encontrarás rutas para explorar cada rincón. Hay caminos para todos los gustos, desde paseos sencillos hasta rutas más exigentes. Y lo mejor es que, con cada paso, irás descubriendo vistas panorámicas que parecen sacadas de una pintura. ¿Te apasiona la historia? En el Cañón de Mesa también hallarás rastros de civilizaciones antiguas. Durante tu caminata, puede que te topes con alguna cueva habitada hace miles de años. Es como viajar al pasado. No te olvides de llevar la cámara, porque querrás inmortalizar cada momento. Las formaciones rocosas, el murmullo del agua y la serenidad del entorno son pura magia. Además, si nos visitas en primavera, te espera una explosión de colores gracias a la flora del lugar. Ahora hablemos de algo que no te puedes perder, la fauna. El Cañón de Mesa es el hogar de una gran variedad de aves. Así que, si te gusta observarlas, este es tu paraíso. Entre las especies más comunes están el águila perdicera y el majestuoso búho real. Y si tras tanta aventura te entra el apetito, en los pueblecitos cercanos podrás saborear la gastronomía local. No hay nada mejor que un buen plato de ternasco de Aragón para recuperar fuerzas. Para llegar al Cañón de Mesa, puedes tomar la carretera A202 desde Zaragoza. El viaje en coche te llevará aproximadamente 1 hora y media, pero te aseguro que cada minuto vale la pena. El Cañón de Mesa te espera con los brazos abiertos. Gracias por acompañarme en esta aventura. No olvides suscribirte y darle un me gusta si te ha gustado el vídeo. Hasta la próxima, exploradores.